Damos gracias al Señor entonces por esta gran oportunidad que nos permite de compartir nuestra fe, de poderla hacer pública y de esta manera mantener nuestra estrecha relación y comunión con el Dios que nos bendice. Gracias damos al Señor. Parece que los tiempos de peligro, de zozobra y de toda esta situación de pandemia van mejorando, aunque tenemos problemas en el mundo, porque después de un problema viene otro y así sucesivamente. Y como dice la palabra del Señor, que los días son malos y son peligrosos y que el comportamiento del hombre no iba a mejorar. Por el contrario, tenemos el peligro de que cada día se empeore más. Así que seguimos orando, seguimos clamando porque son tiempos difíciles, pero sabemos que en la dificultad Dios siempre extenderá su mano y nos hará ver su gracia, su salvación y su misericordia. Dios nos bendiga. Bien, seguimos estudiando el libro de Mateo. Nosotros tenemos el estudio de una forma sistemática y ya vamos por el capítulo 27 del libro de Mateo. Y en esta vez nos toca 27, 57 al 61 sobre Jesús es sepultado. Jesús es sepultado. Habíamos visto la muerte del Señor, como la naturaleza no es indiferente, la naturaleza no se mantiene al margen de los acontecimientos de la cruz. Por el contrario, dice la palabra del Señor que hubo 3 horas de tinieblas, 3 horas de tinieblas, acompañada de un tremendo terremoto que abrieron la tumba y muchos santos resucitaron y se aparecieron en Jerusalén junto con la resurrección de Jesús. También la palabra del Señor nos cuenta de una forma maravillosa como el velo del templo que separaba el Ecal del Debir, el lugar santo del Santísimo, y donde solo una vez al año entraba el sumo sacerdote, quedó rasgado de arriba para abajo. De una vez para siempre, el lugar santísimo fue abierto a toda criatura. No más sacerdocio levítico, no más ministros que nos lleven a la presencia de Dios y sin los cuales no podríamos haberlo hecho. El acceso quedó totalmente abierto y cualquier persona, por muy humilde que sea, hombre o mujer, puede entrar al lugar santísimo todo el tiempo que desee de parte de nuestro Dios. Qué bueno, Jesús ha muerto, la naturaleza no se ha mostrado indiferente, muchas personas han quedado consternadas, compungidas, me estoy refiriendo a los más cercanos al Señor, pero al fin y al cabo la muerte le llegó en su momento propicio. Ahora tenemos un cadáver que necesita ser sepultado. Aquí estamos entonces en los últimos acontecimientos de la crucifixión del Señor. Dice Mateo 27, 57 al 61. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo.
Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Una porción muy corta que tiene que ver directamente con la sepultura de Jesús. Los 11 discípulos, al ver estos últimos comprometedores, peligrosos y terribles acontecimientos que se habían sucedido, huyeron. Así de fácil, huyeron. Y Jesús lo había dicho: el pastor será herido y las ovejas se dispersarán. En el momento oportuno, los discípulos se habían congraciado tanto con la obra del Señor y habían sido influenciados tanto por esa gran y descollante personalidad del Señor, que todos se ofrecían para ir, si fuera posible, hasta la misma muerte. Por supuesto, era una expresión muy sintomática, era una expresión muy amical la que ellos estaban haciendo, ¿no? Pero Jesús sabía la verdadera realidad. Así que el Señor entendió en el momento propicio, cuando él fue preso y hubo ciertos rasgos de querer defenderlo. Pedro lo hizo, pero hasta ahí nomás llegó. Así que los 11 discípulos huyeron en el momento de esta terrible situación. Sin embargo, a esta actitud escapista de los 11 discípulos contrasta la aparición de 2 discípulos secretos. Se habían mantenido al margen, ¿no? Y ellos, a pesar de pertenecer al concilio y a los miembros del Sanedrín, ellos no habían consentido con la decisión de matar a Jesús. De ninguna manera ellos se habían opuesto. Dice Lucas 23, 50, 52. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Así que cuando llegó el momento requerido de una tremenda situación de peligro, este discípulo hace su aparición enfrentando toda situación de riesgo, ¿no? Los 4 evangelios mencionan a José de Arimatea. Hay un consenso de los evangelistas, ¿no? Pero solo Juan en su evangelio menciona a Nicodemo. En Juan 19:39 dice así: también Nicodemo. Y parece que Juan trae a colación no solamente la presencia de Nicodemo en este momento tan álgido en que Jesús había muerto, ¿no? Y el peligro inminente que rodeaba el estar identificado con él, ¿no? Sino que recuerda que Nicodemo era el mismo que había visitado a Jesús de noche. Y este discípulo secreto vino trayendo, dice, un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras.
Estos productos eran demasiado caros. La gente en común no los podría comprar en estas grandes cantidades, pero como estos discípulos eran gente rica, pues para ellos no había mucha dificultad para hacerlo, ¿no? Así que llegado el momento, aparecen los discípulos secretos para identificarse con la muerte y ya en este momento la sepultura del Señor. Habían leyes como las hay hoy en día, y no solamente pensando en los muertos, que valga la redundancia, diríamos, mueren con muerte natural, sino para esta clase de personas que mueren en esta situación contra la ley, porque Jesús murió enjuiciado por la ley y fue condenado por la ley, ¿no? Dice, según la ley judía, ¿qué decía la ley judía sobre esta clase de muerte? Ni siquiera decía el cuerpo de un criminal debía dejarse expuesto toda la noche, sino que tenía que enterrarse el mismo día. La ley judía lo demandaba así. Fuera un hombre que moría de muerte natural o alguien que ha muerto, como el caso de Jesús, ¿no? Decía la ley, su cuerpo no permanecerá toda la noche sobre el madero, sino que lo enterraréis en el mismo día. Y nos lleva la palabra de Dios hasta Deuteronomio 21 y 22 y 23. O sea, Dios había contemplado los mínimos detalles en la muerte de Jesús. Estaba programada desde siglos antes y los profetas lo habían visto en muchas formas cómo iba a ser su juicio, su muerte y también su sepultura, ¿no? Dice Deuteronomio 22, 21, 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis de un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Esto decía la ley en Deuteronomio, ¿no? Sin falta lo enterrarás en el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Miren las circunstancias en las que ha muerto Jesús y los propósitos por lo que ha muerto, pero también la identificación, no como una vida ofrendada a favor de, sino ha muerto el Señor como una vida acabada por el delito que nosotros sabemos el Señor aceptó en toda su plenitud y con todo amor. Lo hizo parte de su misión. Entonces, la ley, aunque tenía rasgos humanos, la ley no lo eximía de esta responsabilidad. Entonces, era maldito el colgado en un madero y no debía contaminar tu tierra. Dice que Jehová tu Dios te da por heredad. Mire el estado de quenos y su humillación al cual Cristo se enfrentó, con una muerte voluntaria, una muerte ofrendada a favor de la humanidad, pero eso no quita, de ninguna manera quitó la contemplación de la maldición que se cernía
sobre este caso de morir colgado en un madero. Así que esto era doblemente obligatorio cuando tomó el caso de Jesús, porque al día siguiente era sábado. Y como nosotros sabemos, bajo la ley, pues los judíos no hacían ningún trabajo que tenga que ver con el quebrantamiento del día sábado, ¿no? Ahora, según la ley romana, había una ley romana también, ¿no? Porque, bueno, ellos eran los que ejecutaban los juicios, los judíos no, tal vez en la antigüedad sí, cuando el gobierno era teocrático, ellos tenían leyes a través de los cuales ellos se gobernaban, pero en cuanto a el pueblo judío en los tiempos romanos ya no tenía esa clase de poderes, ¿no? Entonces, según la ley romana, los parientes de un criminal podían solicitar su cuerpo para enterrarlo. Y si no lo solicitaba, nadie se dejaba, si nadie lo solicitaba, se dejaba a merced. ¿A merced de qué? De los perros y de los animales carroñeros. O sea, este tipo de cadáveres que no eran requeridos, solicitados por algún familiar, eran botados. Y los perros venían y los comían, los animales carroñeros. Iba a ser un fin totalmente en maldición. Ahora bien, como nosotros sabemos, ninguno de los parientes de Jesús estaba en posición de reclamar su cuerpo. Ninguno. Porque eran todos galileos y ninguno tenía una tumba en Jerusalén para ofrecérsela. Y si no había una tumba donde enterrarlo, entonces tenían que botarle al Valle de Hinón, donde estaban los basureros. Y ahí precisamente se terminaba con este fin tan lamentable. Indudablemente, sus enemigos tenían la intención de echar su cuerpo en el Valle de Hinón. O sea, los judíos que habían asesinado a Jesús, los miembros del Sanedrín, los que formaban el concilio de los judíos, estaban decididos a terminar de la forma más vergonzante con el cuerpo del Señor, ¿no? Así que ellos tenían la intención de botarlo al Valle de Hinón para que fuese consumido por el fuego del basurero, para quemarlo ahí o para que fuese comido por los animales. ¡Qué ensañamiento! Sinceramente, qué ensañamiento. Yo pienso que con haberlo matado ya habrían cometido el peor de los crímenes. Pero querer terminar de esta forma, ya no sabemos cómo llamarle a esta actitud. Y en estos momentos difíciles, porque todos los que seguían a Jesús, a excepción de Judas, eran de Galilea. Y sabemos Judas estaba muerto. Y si hubiera estado vivo, no creo que habría él reclamado el cuerpo del Señor. Así que aparece José de Arimatea. Y hemos dicho que Arimatea era una pequeña aldea de Judea, ¿no? Y este hombre era rico y era miembro del Sanedrín. Y él no había consentido en la decisión del consejo de entregar a Jesús a Pilato. Se había opuesto, lo dice Lucas. Lucas lo dice en el capítulo 23 y el versículo 50, 51, 52. ¿Sí? Si hasta este punto había sido un discípulo secreto, ahora acabó con todas las precauciones que él había tenido de no identificarse
con el Señor. Así que en el momento de la necesidad, de forma atrevida, se presentó a Pilato y pidió permiso para sepultar el cuerpo de Jesús. Tratamos de imaginar cuál habrá sido la reacción de Pilato. No, los miembros del Sanedrín pues eran los que habían llevado a Jesús y los que habían insistido para que lo mataran colgándolo en un madero. Y resulta que uno de los miembros del Sanedrín, a quien Pilato posiblemente lo había identificado, estaba reclamando el cuerpo del Señor, ¿no? Esto era una cosa que Pilato no se habría imaginado. Y por otra parte, una abierta provocación para los judíos, que un miembro del Sanedrín, que uno de ellos tomase postura pública por el crucificado, era chocante, totalmente chocante. Y este acto en realidad lo identificó a José de Arimatea y lo separó para siempre, que si alguien hubiera pensado que él había consentido en la muerte del Señor. Abiertamente hizo ver que él nunca estuvo de acuerdo. Yo me imagino que habría luchado junto con Nicodemo, pero es que estos señores no eran poquita gente, eran 71 y 2 o 3, ¿qué podrían haber hecho consexualmente? Nada, nada, ¿no? Así que Jesús, como dice la palabra de Dios, pues fue sepultado en una tumba prestada. En 27:59 el 60 dice, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro. No, un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de haber rodado una gran piedra al entrar al sepulcro, se fue. O sea, lo depositó sin mayores ceremonias, porque se acercaba el día de la fiesta de la Pascua y venía el día sábado, que comenzaba a las 6 de la tarde, así que las cosas se hizo con mucha premura, ¿no? Pilato verificó la muerte de Jesús con el centurión y le dio permiso a bajarlo y sepultarlo. La gente quedó impactada cuando dijeron Jesús ya murió, porque a la mayoría de los presos los mataban, no solamente colgándolos, sino torturándolos, quebrándole los huesos, ahorcándolos ahí posiblemente. Pero cuando se acercaron a la cruz de Jesús, él estaba totalmente muerto. Ahora, nosotros sabemos que los romanos no eran personas que jugaban al juicio. Ellos ejecutaban sus juicios. Y no creo que frente a una soldadesca romana alguien habría hecho que Jesús se haga el muerto y lo hubieran bajado vivo, como se pretende decir en uno de los evangelios apócrifos, que Jesús no murió en la cruz, que sus familiares lo descolgaron, lo curaron y lo mandaron al Tíbet, donde murió a los 53 años, casado y con hijos. Bueno, la gente puede haber dicho lo que quiera. Como yo digo, el que tiene boca puede decir lo que quiera. Pero nosotros no escuchamos lo que la gente quiera decir, sino lo que la palabra del Señor nos enseña. Y tiene trascendencia, no en el momento que se dio, sino en la historia que nosotros conocemos. Así que cosa hizo el soldado romano, metió
una espada, una lanza en el corazón de Jesús. Rompió el pericardio de su corazón, y pericardio es la membrana que envuelve el corazón, no lo perforó y salió agua y sangre. Los últimos estragos de la vida de Jesús en su corazón. Así que normalmente ese permiso demoraba, pues había casos cuando el mismo emperador tenía que aprobarlo. El mismo emperador, no estamos hablando del gobernador. O sea, no eran cosas que se debían o se podían hacer inmediatamente, ¿no? Pero hay tres motivos para explicar la diligencia con que Pilato lo autorizó tan pronto. Primero, el sol declinaba rápidamente, eran las 3 de la tarde, y había una ley que prohibía dejar un cuerpo humano colgado durante la noche. Y eso lo sabían tanto los judíos como los romanos. Segundo, también al ponerse el sol comenzaba el día sábado, en el cual se prohibía toda clase de trabajo. Y tercero, seguramente Pilato quería terminar cuanto antes todo lo relacionado con este justo. Lo quería, como dice, de una vez desembarazarse de este problema, así como se lavó la mano tratando de evadir toda responsabilidad, pues ahora agilizó la entrega del cuerpo para hacerlo. Así que Pilato concedió el permiso y José de Arimatea embalsamó el cuerpo, dice la Biblia, envolviéndolo en una sábana y poniendo especias en su envoltorio. Luego lo puso en el sepulcro nuevo que había excavado en la peña, y este sepulcro era para él o posiblemente para su familia. La entrada del sepulcro estaba cerrada por una gran piedra, así se acostumbraba, ¿no? Siglo antes, Isaías habría dicho, en Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Mire el estado de humillación con los impíos, los pecadores, los que lo llevaron con engaños, lo juzgaron, ¿no? Y con los ricos se sepultó. Jesús siendo pobre, él era pobre, verdaderamente era pobre, no era de la clase privilegiada. Cualquier persona que diga lo contrario está contra las escrituras. Y esto no es que nosotros no pensemos en un Dios o en un Cristo que haya tenido disposición, capacidad, dominio, influencia. No estamos hablando de eso, porque el Señor demostró toda clase de autoridad. Eso lo sabemos. Entonces, para terminar, en el versículo 61 dice, 27:61, Jesús fue sepultado, correcto. La gente desapareció, correcto. Los discípulos no aparecieron, y aún los dos identificados últimamente terminaron su labor muy humana, muy sensible, pero al fin y al cabo dejaron el cuerpo sepultado. Pero este versículo 61 dice, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentado delante del sepulcro. Todos se fueron, pero ellas no. Como que no les interesaba que era tarde, como que no les interesaba que ya venía el sábado y ya no podían transitar libremente ni hacer trabajos fatigosos que vayan contra la ley del sábado, ¿no?
Así que después que Jesús se hubiese ido, María Magdalena y la madre de Jacob y José se quedaron a vigilar frente al sepulcro. Quedaron ellos frente al sepulcro. La mujer que se llama la otra María se identifica como María, la madre de José, ¿no? Dice, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. O sea, ellas estuvieron en el entierro y cuando todo se había terminado, ellas se quedaron. Hemos visto que estas mujeres también estuvieron presentes en la crucifixión. No aparecieron de un momento a otro llenas de curiosidad para ver en qué terminaba. No. Desde el momento que Jesús salió con la condena cargando la cruz, desde ese momento ellas estaban presentes. Su amor hacia Jesús les hizo seguir en la vida y en la muerte. ¿Por qué? Porque ellas vinieron desde Galilea. Acompañaron a Jesús en el tramo final desde Galilea y estuvieron en la entrada triunfal, en la limpieza del templo. Estuvieron en las controversias cáusticas, los enfrentamientos que Jesús hizo en esos días. Y ellas fueron las que permanecieron. Y todos sabemos en qué devino esta persistencia, en qué deviene la persistencia del cristiano, que en toda situación está cerca del Señor, sea para bien o sea para mal, sea en peligro o en tiempos de bonanza. El verdadero cristiano como que no se aleja. Y al final fueron las mujeres las primeras que vieron la resurrección del Señor. Así que los que permanecemos y somos constantes en la identificación con el Señor, sea cual fuere la situación, seremos los privilegiados en contemplar y ser parte de la gloria del Señor. Dios nos bendiga. Tenemos a un Cristo sepultado, muerto y sepultado, como dice la palabra del Señor. Muerto y sepultado. No hay parodia, no hay una escenificación de un melodrama creado, escrito, con sentido. No. Era una muerte real y una sepultura real. Y así de real los acontecimientos más bochornosos que se dieron, también fue de real la gloria y el poder de la resurrección. Dios nos bendiga, Dios nos bendiga. Estamos en los momentos más difíciles del cristianismo, pero estamos aprovechando bien el tiempo. Gloria sea al Señor. Es que este tipo de temas solo se ve en Semana Santa. Pero como nosotros estamos estudiando en orden, no nos importa si la semana dejó de ser santa o sigue muy santa. Lo que nosotros vamos es detrás del Santo de Israel, de el Cristo de la gloria. Vamos entonces a entrar ya en